Bueno, yo creo que lo mejor que puede describir a la Unión Europea es que, bueno, que suceden cosas, pero eso no quiere decir que la organización esté en crisis, porque muchas veces tratamos solamente de ver aquello que no marcha o que todavía está por hacer y nos olvidamos de lo que se ha logrado hasta la fecha, ¿no? Tenemos una unión aduanera que perfectamente funciona y que, bueno, evidentemente pues, pasa a veces por determinados sobresaltos o por determinadas incertidumbres, pero eso no quiere decir que esté en crisis, como digo, la organización. Ayer se produjo un referéndum que consideramos es una cuestión interna que no afecta ni al funcionamiento del euro ni a la marcha de lo que es la unión aduanera, y por lo tanto consideramos que lo que ha sucedido en Italia es una consulta interna que evidentemente pues, puede producir a lo mejor cierta incertidumbre en los mercados, pero que yo creo que hay que también relativizar y colocar en sus justos términos, ¿no? Puede suceder eso de lo que se habla, de que si se llama a elecciones y hay un nuevo primer ministro, este primer ministro quiera iniciar el camino de lo que pasó en Reino Unido. Bueno, yo creo que esa es una especulación. Primero, me da la impresión de que no podemos argumentar que el modelo o la circunstancia que se ha dado en Reino Unido pueda considerarse un modelo a seguir, ¿no? Yo creo que allí se dieron unas determinadas situaciones y, de hecho, a día de hoy todavía no se ha presentado por parte de la primera ministra May la solicitud de, digamos, de desvinculación, ¿no? Lo que sería la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Así que a mí me parece que todo esto es especular demasiado y introducir elementos de incertidumbre. Es cierto que sí, que ha habido una importante actividad en la campaña del no de los euroescépticos, pero no me atrevería a decir nada más. El tema del Brexit en su momento se trató con mucha euforia, ¿no? De qué iba a suceder, Cameron que decía que si perdía se iba, se terminó yendo. Pero después de que se aprobó, hoy en día lo que usted decía, Reino Unido continúa siendo parte de la Unión Europea y ahora parece que tiene que pasar por el Parlamento, aunque May dice que eso no es así. ¿Cómo es que funciona bien eso? Porque en el momento hablamos de si se quedaban o no, pero ahora de qué es lo que está pasando quizá no se profundiza tanto. Bueno, lo que sucede es que según el acuerdo al que se alcanzó en el momento de aprobar el Tratado de Lisboa en el 2009, se contempla la posibilidad de que un Estado miembro se desvincule. La razón por la cual se llega a esa determinada decisión no está establecida. Cada país en su sistema constitucional o en su sistema político lo establecerá. Pero lo cierto es que hasta que no se produce una comunicación oficial por parte del Gobierno de que invoca ese artículo 50, no empieza a transcurrir el plazo de 2 años en el cual hay que negociar cómo queda cada una de las situaciones, de los capítulos, de las esferas políticas y económicas que van a determinar la relación futura del país que se va con la Unión Europea. Es decir, a partir del momento en que se entregue, digamos, esa notificación, empezará a transcurrir el plazo de 2 años. Si en esos 2 años no llegamos a un acuerdo, entonces automáticamente se produce a los 2 años la ruptura. De hecho, por lo tanto, hoy no se ha producido eso. Lo que ha surgido, además, es una discusión que yo entiendo que probablemente es pertinente entre aquellos que piensan que no basta con un referéndum consultivo para que esto tenga determinadas consecuencias. El gobierno británico entiende que sí, pero lo cierto es que el tribunal judicial al que se le sometió esta cuestión entendió que no, y por lo tanto por eso está en estos momentos siendo objeto de consulta en la Corte Suprema. Si la Corte Suprema decide que es el Parlamento el que tiene que tomar la decisión final, puesto que fue una ley del Parlamento la que en el año 73 decidió que el Reino Unido se incorporase, pues en ese caso habrá que esperar a ver esa votación del Parlamento lo que dice. Si por el contrario el Tribunal Supremo dijera en los próximos días que basta con haber consultado al pueblo y de esa manera ya se entiende que se ha tomado una decisión irreversible o irrevocable, pues entonces esperamos que sería el gobierno británico, según ha dicho la señora May,
el que alrededor de marzo de 2017 nos presentaría la notificación. Ese es un poco el resumen de la situación como está. Bien. Y en este caso de Reino Unido, que está conformado por varios países, ¿cabe la posibilidad de que los países que decidieron quedarse en el referéndum puedan tener un vínculo con la Unión Europea o es inviable esta opción? Bueno, yo ahí tengo que discrepar, es decir, puede que tenga distintas naciones, pero el Reino Unido es un solo Estado y yo entiendo que un solo Estado es el que se adhirió, un solo Estado es el que se separaría. Ya entrar en si las afirmaciones de los escoceses, al haber considerado que ellos votaron mayoritariamente por la permanencia, llevaría a una consideración, yo pienso que no, la interpretación de los tratados es que el Reino Unido en su totalidad es el que se va y después ya tendrá que ser el procedimiento que ellos establezcan de cómo volver a pedir una reincorporación. Pero en fin, a mí me parece que eso por mi parte sería especular. Yo creo que hoy por hoy nuestra interpretación es que los estados no se pueden quedar parcialmente. Los estados o se quedan o se van y automáticamente después lo que suceda es una cuestión que tienen que resolver ellos.